soy Elodia. Cumplí 68 años hace poco, y aunque mis manos ya no sostienen la pala de agronomía, sino las agujas de tejer, mi mente sigue siendo un circuito lógico, calibrado por 40 años como ingeniera agrónoma, pionera en mi generación. Siempre he enfocado la vida como un proyecto de construcción. Necesitas una base sólida, un plano detallado, un control estricto de los recursos y nunca, jamás, permitir que los imprevistos debiliten la estructura. La decadencia no es una opción, es un fallo de diseño. Esa mañana, el sol de Ciudad de México se colaba por las cortinas que, debo admitir, Valeria había elegido sin mi consentimiento. El polvo danzaba en la luz, iluminando los viejos tomos desgastados de mis manuales de ingeniería. Estaba revisando el manual de riego por goteo en zonas áridas, edición 1985, buscando irónicamente no una solución para una cosecha moribunda, sino un modelo mental para la sequía emocional que había consumido a mi familia. La gestión de mi vida se había vuelto más árida y compleja que cualquier proyecto hídrico que hubiera abordado en la Sierra de Hidalgo. Entonces, la oí. No fue un susurro accidental que pudiera ignorarse, fue el tono agudo, autoritario y completamente carente de respeto de Valeria, mi nuera, hablando por teléfono en la cocina, a solo unos metros de mi habitación. La casa, de construcción robusta y sólida, la misma solidez que yo había invertido en mi vida y en el futuro de mi hijo, no pudo detener su veneno. Casimiro, escúchame. Elodia es una carga insoportable, una variable que interfiere en todos nuestros cálculos financieros. Una vieja fastidiosa que interfiere en todo. Dios mío, ya no puedo más con sus manías de control, sus consejos anticuados que nadie le pidió. Mírala ahora mismo. Debe estar todo el día revolviendo sus estúpidos libros de agricultura. ¿Acaso cree que vamos a plantar maíz en la sala? No. Hay que meterla a una residencia asistida, y pronto. Esperé. No me moví. No lloré. En ese instante exacto, sentí un frío recorriéndome la espalda y ascendiendo por la nuca. Pero no era el frío paralizante del miedo, sino el de la claridad absoluta. Fue un frío sistemático, como el que se registra cuando un sensor de alarma se activa en el centro de control de una planta hidroeléctrica. Mi mente, la mente de la ingeniera disciplinada, procesó el dato con precisión geométrica. El problema ha sido identificado. El proyecto de mi vida está en peligro existencial y debe ser reestructurado. Valeria continuó, su tono endureciéndose con un resentimiento y un sentido de derecho que me hirió más que las palabras mismas. Y no te preocupes por el dinero, Casimiro. La venta de esta casa, en esta zona, cubriría los costos de su asilo por muchos años, dándonos a nosotros el resto para vivir dignamente. Es el movimiento lógico, Casimiro. Es la única salida racional para ambos. Si no lo hacemos ahora, esta vieja fastidiosa se volverá un lastre financiero y emocional permanente. Por el amor de Dios, tienes que firmar y acabar con esto. Vieja fastidiosa. La frase resonó en el silencio de mi corazón. No era la primera vez que escuchaba la crueldad o el desprecio en su voz, pero era la primera vez que se combinaba con un plan tan concreto, tan articulado, tan vil. Sentí que no me estaban llamando vieja por mi edad, sino mueble por mi inutilidad percibida o estorbo por mi presencia. Elodia Morales, la mujer que supervisó la construcción de presas de contención, la que salvó cosechas enteras de la sequía y la que negoció con el gobierno, era ahora un estorbo que debía ser guardado en una bodega de ancianos. Mi reacción no fue el llanto desconsolado de la madre traicionada. Fue la furia calculada y disciplinada de la directora de proyecto a la que le acaban de notificar que su obra maestra está siendo activamente sabotajeada desde dentro. Me levanté en silencio, asegurándome de que el roce de mis pantuflas con el piso fuera imperceptible. Cerré mi manual de ingeniería y lo puse de nuevo en el estante, asegurándome de que su lomo de papel gastado quedara perfectamente alineado con los demás.
El plano de mi contraofensiva ya había comenzado a formularse en mi cabeza, con la misma precisión inquebrantable con la que yo calculaba los ángulos de inclinación y la resistencia de los materiales en mis años mozos. Lo harían a mi manera, con mi lógica y en mi tiempo. Hoy uno, establecimiento y desprecio del cuaderno y la negación del mérito me dirigía mi escritorio, mi pequeño santuario en esta casa que yo, con mi propio esfuerzo, había construido y que ahora ellos habían convertido en un campo minado de desprecio sutil. Saqué una caja de madera antigua, de cedro, donde guardaba mis cuadernos de campo de los años 80 y 90. La gente de fuera, mis vecinos, mis viejos colegas, veían en mí a una mujer jubilada, quizás un poco severa, que disfrutaba de leer novelas de Agatha Christie y tejer mantas complejas. Pero Casimiro, mi propio hijo, no recordaba, o había optado por olvidar, la Elodia que fui, la mujer que se ensuciaba las manos hasta los codos en el fértil, pero desafiante, Valle del Mezquital, la que negociaba contratos vitales con ejidatarios reticentes, la que dirigía con mano de hierro cuadrillas de hombres que inicialmente se negaban a recibir órdenes de una mujer. Yo fui la primera mujer en mi universidad en ser nombrada jefa de departamento en el área de infraestructura agrícola. Mi vida fue una batalla constante por la valía y la autosuficiencia. Esta casa, esta sólida estructura de ladrillo y concreto que ellos consideraban una herencia latente, era el fruto tangible de mi primer gran contrato de supervisión. La compré hace 40 años. Un lugar modesto que con el tiempo se convirtió en un refugio de prosperidad. Casimiro creció aquí, bajo el aroma del cemento y los planos desplegados. Recuerdo las noches que pasaba diseñando sistemas de riego eficientes y al mismo tiempo vigilando que él hiciera su tarea. Mi vida fue un constante, extenuante acto de malabarismo entre la ambición profesional indomable y la más profunda devoción maternal. Siempre cumplí con mis deberes, tanto en la oficina como en el hogar. El gran problema, el error estructural que permitió la entrada de la erosión emocional, empezó hace 3 años. Casimiro, a sus 40 y tantos, perdió su trabajo de oficina, víctima de un recorte masivo. Valeria insistió en que nos mudáramos temporalmente a mi casa, la casa que yo había pagado íntegramente y que representaba la totalidad de mi patrimonio inmobiliario. 3 años de temporalidad se habían convertido en una permanencia opresiva. Yo les abrí las puertas, les ofrecí mi estabilidad financiera y les di un refugio seguro para que pudieran recuperarse de la crisis. Lo que ellos me devolvieron, a cambio de mi generosidad, fue una lenta, insidiosa asfixia a mi identidad. Releí una entrada en mi cuaderno de 1993, escrita con la tinta desvanecida, sobre la importancia crítica de fortificar las bases de una estructura contra la erosión del agua y el viento. Mi vida actual, pensé con una amargura que quemaba, estaba sufriendo una erosión emocional masiva causada por la ingratitud y la conveniencia. El suelo se estaba debilitando bajo mis pies. El recuerdo más doloroso no era de índole económica, sino de palabras. Casimiro se había quejado una vez de que yo intentaba administrar la crisis familiar con una frialdad corporativa. Yo, impulsada por mi lógica ingenieril, había ofrecido un préstamo sustancial para que él iniciara un pequeño negocio, basado en un análisis de mercado que hice con mis contactos en un par de horas. Él rechazó el dinero con desdén y más tarde rechazó mi identidad. Tú solo eres una ingeniera, mamá. Me lo dijo con un tono de fastidio condescendiente, como si la ingeniería fuera un pasatiempo menor, algo que se hacía con las manos y no con la mente. Valeria es quien maneja la casa, la familia, ella tiene la sensibilidad. Tú deberías preocuparte solo por descansar y no por interferir en nuestros asuntos. Solo una ingeniera. Mi título, mi esfuerzo, mi vida de sacrificios para darle la mejor educación, el mejor hogar, se redujo a una excusa barata para que me callara. Valeria había sonreído con una satisfacción apenas contenida en ese momento. Ella,
que pasaba el día viendo programas de diseño de interiores en la televisión y soñando con una vida que no podía pagar, se veía a sí misma como la gran administradora del hogar, mientras que yo era la sirvienta invisible del dinero. Esa negación era la herida más profunda de todas. No me perdonaban mi éxito, ni mi independencia financiera, ni mi capacidad de análisis. Me veían exclusivamente como una fuente inagotable de dinero que aún no se había agotado, y no como la matriarca viva que había construido la base de absolutamente todo. Había llegado el momento de recordarles exactamente quién había firmado los planos. El Museo del Desprecio. Las migajas de respeto, el desprecio que recibía no era un evento aislado. Era un fenómeno constante, una acumulación lenta y constante de pequeños actos de borrado. Con el tiempo, mi vida en mi propia casa se había transformado, efectivamente, en una visita diaria a un museo de la humillación, donde cada objeto cotidiano se convertía en un recordatorio de mi invisibilidad. 1. La profanación de la cocina. Mi cocina, lo repito, siempre fue mi segundo laboratorio. En mis años de trabajo, yo preparaba mis propios adobos, usando especias frescas, molidas a mano, siguiendo recetas tradicionales de mi abuela oaxaqueña. Eran sabores complejos, auténticos, que hablaban de mis raíces y mi historia. Valeria, la supuesta administradora del hogar, había decretado que mis condimentos eran tóxicos, anticuados e inconvenientes. Una mañana, al buscar mi hermoso mortero de piedra basáltica, el que me había regalado mi padre en mi primer cumpleaños como ingeniera, lo encontré en el bote de basura, cubierto de desperdicios orgánicos. Cuando pregunté, con una calma que me costó caro mantener, Valeria se encogió de hombros, con una displicencia irritante. ¡Ay, mamá Elodia! Estaba ocupando demasiado espacio. Ahora solo usamos el sazonador en polvo. Es mucho más moderno y rápido, ¿sabe? No se complique. No se trataba de cocinar más rápido. Se trataba de borrar mi herencia, mi gusto y mi conexión con el pasado de la casa. 2. La liquidación del espacio personal. Yo había convertido un pequeño cuarto de servicio, en la parte trasera de la casa, en mi estudio personal y taller de tejido. Era mi único refugio verdadero, un espacio donde podía desplegar planos, leer en paz y concentrarme. Un día, sin consultarme, sin una sola palabra de aviso, Valeria y Casimiro lo vaciaron. Usaron el espacio como una bodega improvisada para sus cajas de herramientas oxidadas, ropa que no cabía en su propia habitación y equipo de jardinería viejo. Mis lanas finas, mis patrones complejos, todo fue apilado sin cuidado en una esquina de mi dormitorio, como si fueran objetos de poco valor que simplemente debían ser quitados del camino. «No lo usabas mucho, mamá», dijo Casimiro, sin atreverse a mirarme a los ojos, una señal clásica de cobardía. El mensaje estructural era ensordecedoramente claro. Tu espacio personal y tu vida interior no existen si interfiere con nuestra comodidad o almacenamiento. 3. La ausencia hostil de Casimiro. Mi hijo, Casimiro, había perfeccionado el arte de la evitación. Nunca estaba en casa cuando yo lo estaba, o si lo estaba, se encerraba en su habitación con el pretexto de buscar trabajo. Si yo le pedía ayuda para mover algo pesado, tenía 68 años, después de todo, y la artrosis comenzaba a hacer mella. Él suspiraba dramáticamente, ponía los ojos en blanco y lo hacía con una lentitud exasperante. Cada uno de sus movimientos era un acto de resentimiento pasivo-agresivo que me hacía sentir culpable por haber pedido el favor. ¿No puedes esperar a que lo haga Braulio? Soy un hombre ocupado, me preguntó una vez, después de obligarme a esperar 1 hora para un simple cambio de luz. Él ya no me veía. Solo veía una tarea molesta, una variable imprevista, una mosca que zumbaba peligrosamente cerca de su oído. Me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que mi existencia se alimentaba de migajas de respeto cuidadosamente seleccionadas. Una breve sonrisa forzada de Valeria cuando me daba un cheque supuestamente para la renta, que obviamente yo no necesitaba,
pero ella quería fingir que me estaba ayudando a gestionar mis finanzas. Un gracias vacío y forzado de Casimiro. Yo ya no era un ser humano con una trayectoria profesional y personal. Era una fuente de recursos económicos, de techo y de la que podían disponer o ignorar a su antojo. El afecto se había evaporado por completo, sustituido por un frío cálculo de conveniencia. No había respeto, no había amor, solo utilidad. Y cuando mi utilidad se agotara, como habían planeado, yo sería desechada. El aliado, Braulio, y el manual de matemáticas solo, había una pequeña rendija de luz inquebrantable en esta vida sofocante. Y esa era Braulio, mi nieto de 15 años. Braulio era un adolescente brillante, absorto en sus videojuegos y en el mundo digital, pero con una mente que absorbía los números y la lógica con la misma voracidad con la que una tierra sedienta absorbe el agua. A diferencia de sus padres, Braulio no veía a la vieja fastidiosa. Veía a la ingeniera que había dejado un legado tangible. Una tarde particularmente tensa, Casimiro y Valeria estaban en el sofá viendo un partido de fútbol, comentando en voz alta y despectiva lo inútil que era Braulio en la escuela con sus problemas de matemáticas. Braulio estaba sentado en la mesa de la cocina, frustrado y al borde de las lágrimas, con un problema de geometría analítica tridimensional. «Mamá, ¿podrías, por favor, no ayudarlo?», me dijo Casimiro, con una exasperación fingida que pretendía ser autoridad. «Déjalo que aprenda solo. Además, ¿qué vas a saber tú de las matemáticas de hoy? Eres de la época de la regla de cálculo, mamá. Déjalo». Valeria se rió con su risa aguda y odiosa. «Sí, abuela, deja esas cosas. Vete a tejer. Braulio tiene que concentrarse en lo importante, en el futuro». Su burla me encendió, no por ofensa a mi orgullo personal, sino porque estaban socavando activamente la educación y la autoestima de mi nieto. Me acerqué a Braulio, quien me miró con una mezcla de vergüenza y una pequeña chispa de esperanza. Tomé el cuaderno. El problema implicaba calcular el área de la superficie de un sólido de revolución complejo, algo que mi mente manejaba con la misma facilidad con la que respiro y que había sido parte de mi trabajo de posgrado. «Braulio», le dije, mi voz tranquila pero con una firmeza que silenciaba cualquier objeción, «tus padres tienen razón. Este cálculo es demasiado simple para mí, pero permíteme mostrarte cómo lo hubiera abordado si el problema fuera calcular el volumen de un silo de maíz o el grosor de un tanque de agua. Es la misma matemática, Braulio, solo con una aplicación real que la hace interesante». En lugar de solo resolver la ecuación por él, abrí uno de mis manuales, Cálculo de volúmenes y pesos para estructuras de almacenamiento. Le expliqué el concepto de la integral definida como la suma infinitesimal de rebanadas o discos, usando el silo de maíz como ejemplo visual. En menos de 20 minutos, Braulio no solo había resuelto el problema con una elegancia técnica que me hizo sonreír, sino que había comprendido la aplicación práctica de la matemática avanzada. Sus ojos brillaron con una claridad que había estado ausente por meses. «Abuela, eso tiene muchísimo sentido. Es como construir algo. Es real». «Exacto, Braulio», le dije, tocando suavemente su hombro. «La matemática es el plano, la vida es la construcción, y el respeto a la verdad y a las bases fundamentales es la zapata de todo lo que permanece». Casimiro y Valeria ni siquiera voltearon a vernos. Estaban demasiado absortos en la televisión y en su propia miseria. Pero en ese momento, su desprecio se sintió completamente insignificante. Yo había asegurado a mi único y más valioso aliado. Había probado mi lucidez, mi capacidad técnica y mi utilidad en el único lugar donde importaba, la mente joven de mi nieto. Braulio era ahora un testigo silencioso de la injusticia y de mi poder intelectual. La prueba fundamental, la solicitud del asilo el día que encontré la solicitud, fue solo una formalidad. Yo ya lo sabía por las palabras de Valeria, pero ver la materialización física de su traición, el papel firmado,
Le dio a mi plan la inyección de urgencia y legitimidad que necesitaba para proceder a la fase de demolición. Estaba buscando mi pasaporte y mis documentos de retiro en la oficina, que antes era mi estudio, cuando una carpeta marrón, mal disimulada en el estante de Casimiro, cayó al suelo con un ruido sordo. Dentro, cuidadosamente doblada en 4, estaba una hoja membretada de la ostentosa residencia La Serenidad. Era la solicitud de admisión de pacientes. Mi nombre, en negritas, Elodia Morales. Mi fecha de nacimiento, mi historial médico incompleto y, en el fondo, la firma escaneada y copiada de Casimiro. Era una fotocopia, pero una fotocopia escaneada, con la hora y fecha de envío al correo electrónico de la residencia. Me senté en el suelo frío, no por el shock, sino porque mis piernas, de 68 años, no podían sostener el peso de esa verdad fría y burocrática. El encabezado, con letras elegantes, decía: una solución digna y serena para sus seres queridos. Sentí que me habían puesto una etiqueta de producto defectuoso y que estaban buscando una bodega estéril para almacenarme hasta que me desvaneciera. No me vieron como una madre, ni como la autora de su bienestar. Me vieron como un paquete molesto que podía ser empacado, desechado y, lo más importante, cuyo valor de reventa podía ser aprovechado. La indignidad era tan grande, tan profunda, que superó por completo a la tristeza. La ira se transformó en una calma helada, la calma que solo conocen aquellos que han tomado una decisión irreversible y están a punto de ejecutarla. Me levanté lentamente, volví a doblar el documento de traición y lo guardé en el interior de mi viejo manual de ingeniería, entre las páginas sobre la gestión de riesgos y fallos estructurales. La ingeniera Elodia Morales no sería una víctima. Ella se reescribiría el plano de su vida, y el nuevo plano no incluía a Casimiro ni a Valeria. El contador había puesto el reloj en 0. Hoy 2. El catalizador y el plan secretó la última humillación. La invisibilidad obligada a el verdadero catalizador. La última gota que derramó el vaso de mi paciencia y cimentó mi inquebrantable resolución llegó una semana después del descubrimiento del formulario. Casimiro había sido despedido de un trabajo temporal por su bajo rendimiento y regresó a casa sumido en el peor de los humores. Valeria, en lugar de ofrecerle consuelo, lo atacó con una ferocidad verbal. La cena de ese sábado se convirtió rápidamente en un campo de batalla emocional, con Braulio como rehén silencioso. «Es tu culpa», le gritó Valeria golpeando la mesa. «Nunca ganas lo suficiente para mantenernos. Si tu madre nos dejara en paz, con sus constantes reproches y consejos, tal vez tendríamos menos estrés para concentrarnos». Casimiro, buscando un blanco más fácil para desviar la furia de Valeria, se volteó hacia mí. Yo estaba tranquilamente tomando mi té, sin interferir en su pelea autodestructiva. «Mamá, ¿por qué tienes que estar aquí? Deberías estar en un lugar donde te cuiden y no estorbes». Su voz se rompió con el resentimiento acumulado. «¿Por qué tienes que recordarme siempre mi fracaso con tu cara de yo lo haría mejor? Cualquiera diría que disfrutas viéndonos fracasar». Y entonces Valeria, con una crueldad que todavía me estremece al recordarla, se puso de pie abruptamente, apuntándome con un dedo tembloroso y lleno de rabia. «Mamá, ya no estorbes con tus estúpidas historias de ingeniera. ¿A quién le importa tu riego por goteo o tus presas? Estamos hablando de dinero real y de nuestra estabilidad. Cállate de una vez. Vete a tu cuarto a tejer y a ser invisible». La palabra invisible fue escupida como un arma. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Braulio, con los ojos llenos de miedo y vergüenza, bajó la mirada a su plato. Yo me levanté, no grité, no repliqué con un torrente de palabras. Simplemente tomé mi servilleta de lino, con el delicado bordado que Casimiro me había regalado en un cumpleaños lejano y olvidado, y la utilicé para limpiar una pequeña lágrima que se me escapó, la única que me permití, pero no era una lágrima de tristeza.
Era el agua final de una presa emocional que acababa de romperse por completo, liberando una fuerza tectónica. Ese ser invisible fue la puñalada final. Ellos querían reducir mis 40 años de esfuerzo y mi identidad profesional a un ovillo de lana insignificante y silencioso. Está bien, dije, mi voz tan baja y controlada que sonó más amenazante que cualquier grito. Seré invisible. Ya he escuchado el plano. Ya he entendido su intención. Me retiré a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí con una suavidad ominosa. Casimiro y Valeria pensaron que me había rendido. Pensaron que finalmente había aceptado el destino de la resignación y el asilo. Se equivocaron catastróficamente. Yo no me retiraba. Me preparaba para la demolición controlada. El proyecto de mi vida estaba a punto de entrar en la fase de ejecución más importante. El plan de reconquista. La agente Ofelia, mi primer movimiento, como cualquier ingeniero en una situación de crisis, fue contactar a mi mejor equipo, al personal más competente y leal que conocía. Llamé a mi sobrina, Ofelia. Ofelia era la hija de mi hermano, una mujer inteligente, con los pies en la tierra y despiadadamente eficiente, reconocida como la mejor agente de bienes raíces de la zona. Ella era tan sistemática como yo, pero con el toque humano que me faltaba en este momento. Tía Elodia, dijo con su tono profesional habitual, ¿en qué puedo ayudarla con la administración de su cartera? Quizás quiere invertir en un terreno fuera de la ciudad. Ofelia, la interrumpí, sin preámbulos, necesito que vendas mi casa. La casa de la calle Cipreses. La quiero fuera del mercado en menos de 30 días. Hubo un silencio total al otro lado del teléfono. Un silencio que se sintió como una anomalía en su mundo siempre acelerado. Tía Elodia, ¿vender? ¿Estás segura de esto? Esa casa vale una fortuna y ¿no tienes miedo de la reacción de Casimiro y Valeria? Van a hacer un escándalo mayúsculo, lo sabes. Soy ingeniera, Ofelia, le respondí, mi voz adquiriendo la misma calma de acero que usaba para dar órdenes en una obra en construcción con un riesgo de colapso. No temo al escándalo, solo temo ser dependiente y que me falten al respeto de forma crónica. Y ahora mismo, ambas cosas están ocurriendo bajo ese techo. El valor de mi dignidad es mayor que el valor de mi propiedad. Ofelia entendió. Ella conocía el temperamento de Valeria y la pasividad interesada de Casimiro. Ella sabía que mi decisión venía de una necesidad de supervivencia, no de un capricho. «De acuerdo, tía», respondió Ofelia, su tono volviéndose profesional y serio. La casa, en esta zona, por ser de construcción sólida, tener esos metros cuadrados de terreno y la documentación en orden, está valorada en unos $800 USD. Podemos moverla rápido. Es un activo de primera. Mi respiración se aceleró apenas perceptiblemente, pero rápidamente recuperé el control. Perfecto. Necesito que se venda rápido, con una cláusula estricta de desalojo de 30 días para los ocupantes, efectiva inmediatamente después de la firma final. Y necesito que todo el proceso se mantenga en la más absoluta discreción. Ni Casimiro, ni Valeria, ni siquiera mi sombra deben saberlo hasta el momento en que yo lo decida. Entendido. Es un plan arriesgado, tía, pero fascinante. No es arriesgado, Ofelia, corregí. Es la única solución lógica. Dime, ¿quién me está comprando mi independencia a este precio? En menos de 48 horas, Ofelia me envió un perfil de compradores, un matrimonio joven y adinerado de la zona que buscaba exactamente una casa con esas características y estaba dispuesto a pagar el precio de mercado en efectivo. El precio era firme, $800 USD. Mi boleto de salida, mi arma de autodeterminación, estaba listo para la firma y ejecución. La ironía del recorrido. El asilo versus
La ventael humor macabro del destino quiso que mi plan de venta de la casa coincidiera exactamente con el tour de aceptación y familiarización que Casimiro y Valeria habían planeado para mí. Mamá, tienes que venir con nosotros, dijo Casimiro, con una sonrisa forzada y condescendiente que no le llegaba a los ojos. Es una residencia preciosa, de alto nivel, con actividades constantes, y te sentirás más segura y atendida. Además, nos ayudará a nosotros a estar más tranquilos, sabiendo que estás en buenas manos. Fingí un entusiasmo que me costó cada fibra de mi ser. Oh, por supuesto, Casimiro. Me encantaría ver el lugar donde planean que pase mis años dorados. ¿Hay un jardín de hierbas medicinales? ¿O algún área para tejer al sol? Valeria sonrió ampliamente, con esa satisfacción nauseabunda de la victoria anticipada. Sí, hay un jardín. ¡Qué maravilla! Mira, mamá, tienen hasta clases de macramé y gimnasia suave. Vas a estar tan ocupada que ni nos extrañarás. Por fin podrás descansar de toda esa presión de la ingeniería. La burla y el alivio en su voz eran casi palpables. Pensaban que habían doblegado a la vieja fastidiosa y que la operación de desecho estaba en curso. Mientras Valeria me mostraba fotos del menú de la residencia y discutía con Casimiro sobre qué color de cortinas pondrían en mi nueva habitación de asilo, mi mente estaba ocupada haciendo cálculos de intereses y tasas de cierre de hipotecas. La ironía de la situación era sencillamente deliciosa. Fuimos a visitar la residencia La Serenidad. Era un lugar impecablemente limpio, pulcro, con acabados de lujo, pero con la sensación ineludible de un elegante y costoso campo de concentración para ancianos. Valeria, con una tabla en la mano, hacía anotaciones meticulosas, como si estuviera comprando muebles para su propia sala de estar. Mira, Casimiro, aquí pondremos la televisión que le vamos a comprar para que no tenga que molestarnos en casa. Y el colchón es ortopédico. Creo que el verde claro le iría bien, ¿verdad, mamá? Es un color que da calma, algo que necesitas. Yo miraba por la ventana, observando a los ancianos caminar lentamente en el patio, sus caras vacías, sus vidas controladas. Me sentí como una prisionera a punto de ser encarcelada, y esa sensación fortaleció mi determinación hasta convertirla en roca. Sí, Valeria, respondí, mi voz monótona y controlada. El verde claro es un color muy sereno, muy apropiado para la resignación. Mientras Valeria estaba ocupada discutiendo con la administradora de La Serenidad sobre el estricto plan de visitas que ella planeaba limitar a una vez al mes para no agobiarse, yo estaba en el estacionamiento, en el auto de Ofelia, a una discreta y segura distancia. Estaba firmando los documentos de venta preliminares, recibiendo la transferencia electrónica de la primera cuota de mi casa. El verde claro de mi habitación en La Serenidad, pensé con una sonrisa gélida mientras mi pluma trazaba mi firma en el documento de $800 USD, será el color exacto de mi libertad. Valeria regresó al auto, exultante. Todo listo, mamá, te encantará. Solo tenemos que esperar la fecha de ingreso. Ya puedes ir empacando tus lanas. Yo asentí, sintiendo el peso de la transacción en mi cartera digital, un peso que se sentía como autoridad absoluta. Habían planeado encerrar a una anciana. Estaban liberando a un ingeniero. La defensa final. Transferencia de activos y acero friola, semana siguiente al tour, fue una carrera calculada contra el tiempo. Yo no dormía, no tejía. Solo calculaba los riesgos y las mitigaciones. Mi enfoque fue puramente estratégico, como si estuviera desviando un río, el cerrajero silencioso y el cifrado de seguridad. Contraté a un cerrajero de confianza, el hijo de un viejo capataz de mi obra, leal y discreto, para que instalara una cerradura electrónica de alta seguridad en la puerta de mi habitación, con un código que solo yo conocía. Casimiro y Valeria protestaron ruidosamente,
sintiendo que perdían el acceso a un espacio de la casa que creían suyo. Mamá, ¿por qué gastas en eso? Es un derroche. ¿Acaso tienes miedo de que te robemos? Yo solo los miré con frialdad. Esta es mi habitación, Casimiro, mi santuario personal. Y sí, quiero seguridad. La seguridad es la primera regla de la ingeniería. Su indignación fue mi máscara perfecta. 2. La caja fuerte vacía y la reubicación de documentos. Retiré todos los documentos importantes de la caja fuerte familiar que Casimiro creía que yo compartía con él. Los transferí a mi nuevo banco, en una cuenta de manejo exclusivo a mi nombre, blindada contra cualquier intento de acceso. Los documentos originales de propiedad de la casa, así como mi testamento actualizado, que ahora designaba a Braulio como beneficiario de una porción significativa, con una cláusula de fideicomiso estricta, fueron a una caja de seguridad personal que solo yo, la ingeniera, podía abrir. Había aislado completamente mis activos. 3. El nuevo plano de vivienda. El último paso fue asegurar mi propia base de operaciones. Un ingeniero nunca abandona un campo de batalla sin tener una nueva base segura. Localicé un hermoso apartamento, pequeño pero perfectamente funcional, con una vista fantástica al parque hundido. Era moderno, con buena luz natural y, lo más importante, estaba a 10 minutos de la escuela de Braulio. Lo pagué al contado, utilizando la parte del dinero del depósito de la casa. Un cheque certificado. Elodia Morales, dueña absoluta y sin deudas. Mientras hacía los preparativos finales, envié un mensaje críptico a Casimiro. Lo hice por texto, sabiendo que Valeria probablemente lo vería y lo sobreinterpretaría. Asegúrate de que todo esté en orden. Pronto comenzarán los cambios estructurales. Los cimientos deben estar firmes para lo que viene. Casimiro me llamó de inmediato, con la voz llena de una ansiedad mal disimulada. ¿Qué cambios, mamá? ¿Estás liquidando activos para el asilo? ¿Estás bien? Solo me refiero a la vida, hijo, le dije, usando mi tono más cansado y maternal, mi voz sonando como el final de una larga jornada. Asegúrate de que tus propias cosas estén ordenadas. Cuando una ingeniera va a una nueva obra, todo debe estar preparado para la transición. Ellos interpretaron que yo estaba organizando mis pertenencias para el asilo, vendiendo mis acciones, preparándome para desaparecer. Estaban felices y confiados. Mi mensaje no creó pánico, creó una falsa y fatal sensación de victoria. Yo sonreí en la oscuridad y seguridad de mi habitación, escuchando el zumbido tranquilo y protector de mi nueva cerradura electrónica. El plano de la demolición controlada estaba completo, y la fecha de ejecución se acercaba. Hoy 3. La revelación el día de la firma. La ingeniera dueña de su destino llegó el día de la firma del contrato de compraventa final, el punto de no retorno. No fui a la notaría vestida con mi ropa de jubilada. Me puse mi traje de oficina favorito, un traje sastre de lana fría, color azul marino, que había usado en la firma de mi primer gran contrato internacional. Me maquillé ligeramente, solo para resaltar la claridad, casi agresiva, en mis ojos. Me sentí, por primera vez en años de exilio autoimpuesto, Elodia Morales, ingeniera agrónoma, con autoridad total. Fui a la notaría con Ofelia y con mi abogado de confianza, el licenciado Hernández. Un hombre de 70 años tan metódico y estoico como yo. La sensación al firmar fue indescriptible. No fue el nerviosismo de una venta importante de bienes raíces. Fue la satisfacción profunda y fría de quien ejecuta un plan perfectamente diseñado e implementado, sin un solo error de cálculo. Cada vez que mi pluma tocaba el papel, no sentía que vendía un bien, sino que compraba y recuperaba mi dignidad en una transferencia legal e irrefutable. Estaba liquidando un activo tóxico que, lamentablemente, se había convertido en mi familia. «Felicitaciones, señora Elodia», dijo el notario, un hombre de unos 50 años que parecía impresionado.
$800 USD netos para usted. Una excelente venta a un precio superior al promedio. Sus documentos estaban impecables. Gracias, licenciado, respondí, mi voz firme y con la cadencia de la autoridad. Es un proyecto que he estado construyendo por un tiempo. La base finalmente está lista para un nuevo dueño, y mi nueva base está lista para mí. Luego de la notaría, Ofelia me llevó directamente a mi nuevo apartamento. Subimos en silencio. La vista al parque hundido era espléndida, un lienzo de verdor y vida vibrante. El lugar olía a nuevo, a concreto fresco y a libertad absoluta. Firmé la escritura de mi nueva propiedad y pagué la diferencia con el cheque de caja. Tía, dijo Ofelia, abrazándome con una emoción que no esperaba. Usted es una mujer increíblemente fuerte. Admiro su temple. Ofelia, le dije, mi tono volviendo a ser el de una mentora, el respeto, y no la lástima, es el cimiento más fuerte en la vida, tanto en la construcción como en las relaciones. No me admires, emúame. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te convierta en un objeto que se pueda mover y desechar a su conveniencia. Esa noche dormí en mi nuevo apartamento, sola, completamente sola, por primera vez en más de 30 años. La paz era tan absoluta que casi era ensordecedora. No soñé con campos de cultivo ni sistemas de riego, sino con planos de construcción limpios y líneas perfectas. El plano de mi nueva vida era inmejorable. La puesta en escena. Invitados no deseados, regresé a la Casa de Cipreses para mi última actuación en ese teatro de la ingratitud. La revelación no podía ser un simple anuncio por teléfono. Debía ser una ejecución pública y formal con testigos neutrales y competentes que pudieran certificar mi lucidez y la legalidad de mis actos. Elodia, la ingeniera, sabía cómo se manejaba una presentación de resultados ante una junta directiva hostil o un consejo de ejidatarios. Inventé una excusa para la cena. Una cena de cumpleaños tardía. Quiero celebrar con ustedes y agradecerles por su paciencia. Casimiro y Valeria se sintieron obligados a aceptar, aunque se notaba su molestia por el gasto innecesario. Pero la lista de invitados incluía a mis testigos. Ofelia, mi agente de bienes raíces y apoyo emocional en la operación, y al licenciado Hernández, mi abogado formal y notario, testigo de mi competencia legal. Mamá, ¿por qué invitaste a tu abogado?, preguntó Casimiro al ver al licenciado Hernández, visiblemente nervioso. Ay, hijo, dije con una sonrisa que pretendía ser dulce, pero que sentía como hierro fundido. El licenciado Hernández siempre me ayuda con mis impuestos y la gestión de mis activos. Es mi confidente. Él me está ayudando a liquidar unos activos viejos antes de, ya sabes, antes de la transición al asilo. La palabra transición hizo que Valeria sonriera de nuevo con esa suficiencia insoportable. Ella pensó que yo estaba vendiendo algunas viejas acciones y preparándome para la fecha de ingreso a la serenidad. Su ignorancia era mi mejor aliado. La atmósfera de la cena era tensa, pesada. Valeria y Casimiro estaban claramente molestos por tener compañía innecesaria, pero no podían protestar demasiado frente a un abogado y una agente de bienes raíces. El licenciado Hernández, un hombre tranquilo y observador, solo sonreía ligeramente detrás de sus anteojos, disfrutando con profesionalismo del drama que sabía que se avecinaba. Ofelia me miró con orgullo y una expectación mal disimulada. Solo Braulio, mi nieto, notó que yo estaba vestida con la ropa que usaba para negociar contratos. Abuela, me susurró, ¿por qué estás usando tu traje de poder de las fotos? Le guiñé un ojo, mi única concesión a la emoción. Porque hoy, Braulio, vamos a construir una nueva base y eso requiere el uniforme adecuado. La cena de la revelación. El último plató, la cena, transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por las trivialidades que el licenciado Hernández introducía con elegancia para llenar el vacío.
Yo había cocinado mi mejor mole, la receta de mi abuela oaxaqueña, el plato que a Casimiro le encantaba cuando era niño. Iba a ser el último plato en esta mesa familiar y también el último acto de mi maternidad tradicional. Valeria, sintiéndose segura por la presencia de sus invitados, que creía que eran de mi parte, pero bajo su control social, se sintió cómoda para burlarse abiertamente. Estaba hablando con Ofelia sobre un familiar que acababa de ser puesto en una residencia de ancianos. Pobre de la señora Elena, dijo Valeria, con un falso tono de compasión que no engañaba a nadie, pero era insoportable, de verdad. Una vez que se vuelven viejas y tercas, solo son una carga. Dejan de ser útiles. ¿Verdad, mamá Elodia? Tienen que entender su lugar. Ella me miró con una sonrisa socarrona, invitándome a unirme a la autohumillación. Casimiro, más centrado en su propio futuro ilusorio, comenzó a fanfarronear sobre el nuevo trabajo de alto nivel que estaba a punto de conseguir en el extranjero. Es un puesto que nos sacará de esta casa de inmediato. Una vez que consiga esto, podré pagar todo lo que le debemos a mi madre y finalmente seremos dueños de nuestro propio destino. La independencia financiera no es lo más importante. Se sirvió más mole con una autosuficiencia irritante. En ese momento vi mi oportunidad. El plato estaba vacío, las palabras de desprecio dichas, el silencio se había vuelto tenso. Me levanté lentamente, no con furia descontrolada, sino con la autoridad imponente de una juez a punto de dictar una sentencia final e inapelable. Casimiro, Valeria, dije, mi voz resonando en el silencio. Quiero compartir con ustedes una pequeña celebración de mi transición. El licenciado Hernández, Ofelia y yo hemos estado trabajando arduamente. Me acerqué a la mesa y coloqué 3 objetos sobre el mantel de lino, uno al lado del otro, bajo la luz del candelabro, formando una alineación perfecta de la verdad, la copia del certificado de propiedad, la copia notariada del título de la casa, pero con la firma de los nuevos dueños y la leyenda estampada en el centro, clara y brutal, vendido, fecha de cierre, hoy, la llave del apartamento de renta, una llave simple, genérica, con una etiqueta de plástico de un apartamento modesto en el distrito, apartamento 402, renta pagada por 30 días, servicios básicos incluidos, la carta de la compañía de mudanzas, una carta oficial de una empresa de mudanzas con fecha de recogida en 30 días, con un nombre claramente indicado, recolección de pertenencias de la ingeniera Elodia Morales. La atmósfera se congeló. Valeria, al principio, pensó que era algún tipo de humor cruel. Casimiro se puso pálido como el papel, su autosuficiencia evaporada. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Una broma de mal gusto?», preguntó Casimiro, tomando la copia del certificado de propiedad con manos temblorosas. Valeria se inclinó y leyó el nombre de los nuevos propietarios en el documento legal. Su rostro se descompuso lentamente, como un edificio colapsando en una nube de polvo. «No, no puede ser», musitó, su voz apenas un susurro de terror. El momento de la exposición, el precio de la carga Casimiro, finalmente alzó la vista, con los ojos llenos de una mezcla tóxica de confusión, pánico y una incipiente furia depredadora. «Mamá, ¿qué demonios has hecho? Esto es una estafa. Esta es nuestra casa, la has vendido». Me senté de nuevo, mi espalda recta, mi mirada tan fría como el acero. El licenciado Hernández, a mi lado, carraspeó suavemente, certificando mi control. «No, Casimiro», dije, mi tono implacable, sin ninguna fluctuación emocional. «Esa es la casa que yo compré con mi dinero, con mi trabajo, con mis años de sol a sol como ingeniera. Y esa casa, a partir de hoy a las 5 de la tarde, legalmente pertenece a la familia Cortés. Ustedes tienen 30 días, Casimiro, 30 días exactos, para desalojarla». Valeria se levantó de un salto, perdiendo toda compostura social,
su máscara de superioridad rota en pedazos. Estaba histérica, con el rostro blanco. No puedes hacer esto, vieja terca. Todo mi esfuerzo de 15 años, la decoración, el cuidado que puse en esta casa, es nuestra herencia. Cuidado, Valeria. La interrumpí con una risa seca, sin humor. Tú no cuidaste la casa, Valeria. Cuidaste tu inversión parasitaria. Y mi esfuerzo de 15 años fue construir mi carrera para poder pagar esta casa al contado, sin la ayuda de nadie. Tú solo la ocupaste, te alimentaste de mi esfuerzo y luego conspiraste contra mí. Entonces, hice mi gran revelación, el golpe final que selló su destino y el precio de su traición. Hoy me liberé de mi mayor carga y les di una lección sobre el respeto y las consecuencias, el principio de acción y reacción. Yo vendí esta casa por $800 USD. Casimiro se tambaleó, apoyándose en la silla para no caer. $80,000. Nos estás dejando en la calle sin nada. ¿Dónde está el dinero? Es de la familia. Nos corresponde la mitad. No, Casimiro, grité, usando el mismo tono de mando que usaba con mis capataces en la obra para imponer autoridad. Era mi casa. Y costó $800 USD. ¿Y el dinero? El dinero, hijo, lo conservo yo, todo. Es la jubilación que ustedes me querían quitar para pagar una residencia para ancianos. Tomé la carpeta que contenía la copia de la solicitud del asilo, la prueba de su maldad calculada, y la tiré sobre la mesa, justo enfrente del rostro paralizado de Casimiro. Cuando te escuché planear mi encierro en la serenidad, te vi por primera vez no como mi hijo, sino como un fallo estructural en mi vida. Yo no era una madre para ustedes. Era un obstáculo que debía ser eliminado y monetizado. Aquí tienes la prueba de tu firma, Casimiro. ¿Y sabes qué? Yo ya compré mi propio apartamento, al contado, con dinero que ustedes creyeron que era un lastre o una carga. Valeria se desplomó en su silla. Su cara era un mapa de pánico. Su burla se había convertido en un terror tangible. Estaba viendo el colapso financiero de 15 años de planeación perezosa, el plan de heredar mi casa y librarse de mí, al mismo tiempo, acababa de explotarle en la cara con la fuerza de un error de cálculo masivo. Pero, ¿a dónde iremos? Casimiro suplicó, las lágrimas asomando por sus ojos, no por el dolor de mi traición, sino por la pérdida de la casa. Señalé la llave de plástico en la mesa. Esa llave es para un apartamento modesto. Pagué la renta por ustedes por un mes exacto para que encuentren un trabajo real, Casimiro, y aprendan, por primera vez en sus 40 años, a ser independientes. Es un regalo de despedida de la ingeniera, Casimiro, no de la madre. La madre que conociste murió aquí, en esta mesa, cuando me llamaron vieja fastidiosa. La elección del nieto, Braulio y la nueva llave. El clímax emocional de la cena no fue el pánico de mis hijos adultos, fue la reacción silenciosa e inquebrantable de Braulio. El adolescente, que había permanecido completamente inmóvil durante toda la escena, observando el drama con la objetividad de un científico, se levantó lentamente. No corrió a consolar a sus padres, no lloró, simplemente se acercó a la mesa y miró las dos llaves. La llave de la casa de renta pagada por un mes y la llave de mi nuevo apartamento que yo había dejado casualmente a mi lado, esperando su elección. Valeria se limpió las lágrimas, todavía en estado de shock por la traición financiera. Braulio, quédate aquí con tu padre. Tenemos que hablar de cosas de adultos con tu abuela. No entiendes nada. Braulio ignoró a su madre y tomó la llave de mi nuevo apartamento. La sostuvo en su mano, una pequeña llave plateada que representaba un nuevo comienzo, contrastándola deliberadamente con la llave de plástico de renta. «Abuela», preguntó Braulio, su voz tranquila y firme, la voz de un hombre joven tomando su primera decisión importante. «Tú dijiste que tu nuevo apartamento está cerca del parque hundido, ¿verdad?» «Sí, Braulio, con una vista increíble, una vista abierta, sin muros».
¿Y tiene un espacio donde puedo estudiar en paz? ¿Un espacio para mis matemáticas? El mejor espacio, Braulio. Con luz natural para que puedas leer mis viejos manuales de ingeniería y crear tus propios planos. Braulio se volteó hacia sus padres, quienes lo miraban con una mezcla aterradora de horror y furia por su inminente deserción. Casimiro gritó, su control finalmente roto. Braulio, no te atrevas. Eres mi hijo, quédate aquí. Tu lugar está aquí, con tu familia. Braulio ignoró a su padre, un acto de madurez devastador. Me miró, con una lealtad que no me había pedido, sino que me había ganado con respeto. Abuela, ¿puedo ir a ver mi cuarto en la nueva casa? Elodia, la madre que había muerto hacía una hora por la traición, sonrió. La ingeniera Elodia Morales sonrió ante el triunfo de la lógica y la lealtad. Por supuesto que sí, Braulio. Es tu casa, a partir de hoy, tu base. El licenciado Hernández se levantó para acompañarnos. Ofelia tomó la mochila de Braulio, que había estado lista discretamente en mi habitación. Casimiro, le dije a mi hijo antes de irme, sin dejar espacio para la negociación, tienes 30 días para irte. El licenciado Hernández les entregará la notificación formal de desalojo. Por favor, sé civilizado en tu partida. Braulio me dio un abrazo. Fue un abrazo real, sin deber ni expectativas, un abrazo de elección y de un futuro compartido. Caminamos hacia la puerta, dejando atrás el caos y el colapso de la casa vendida. Mientras salía, me volteé y le dije mi última palabra en esa casa. Casimiro, Valeria, no olvides el lema fundamental de la ingeniería. Siempre asegúrate de que tu base esté hecha de respeto y esfuerzo honesto. Si no, todo, absolutamente todo, caerá y cerramos la puerta, dejando atrás no solo una casa vendida, sino también la vida tóxica y opresiva que había contaminado mi existencia durante 3 largos años. Braulio y yo nos dirigimos hacia el parque hundido, hacia la libertad, hacia la certeza de una nueva construcción. Hoy 4, el colapso, la transferencia de poder y el mensaje final secuelas. La caída y el ultimátum legal, el pánico inicial de Casimiro y Valeria se convirtió, como era de esperar, en una furia legal desesperada. Contrataron a un abogado, uno de medio pelo, a juzgar por su primer intento patético, para intentar anular la venta. Su argumento legal central era ridículo. Venta forzada a una persona incapacitada mentalmente que fue coaccionada por su agente de bienes raíces. Mi respuesta, orquestada por el licenciado Hernández, fue inmediata, categórica y brutalmente eficiente. El licenciado Hernández presentó mi historial médico impecable, mi historial bancario, demostrando que la venta fue transparente, a precio de mercado y gestionada por mí misma y, lo más importante y devastador, la solicitud de admisión a la residencia La Serenidad, firmada por Casimiro. La ingeniera Elodia Morales es una mujer competente, respetada y brillante, una profesional jubilada, argumentó el licenciado Hernández en su declaración formal. Sus acciones son una reacción lógica y legal a la prueba irrefutable de que su propio hijo y nuera planearon su encierro forzado en un asilo de lujo para apoderarse de sus bienes y su casa. ¿Quién está incapacitado mentalmente, señor juez? ¿La víctima que se defiende o los agresores que conspiran? El caso fue desestimado antes de llegar a la corte. El abogado de Casimiro se retiró. La ley, como la ingeniería, se basa en hechos sólidos y evidencias. Casimiro, derrotado y desesperado, me llamó por última vez. Mamá, por favor, anula el desalojo. Perdimos el caso. Te juro que Valeria y yo no sabíamos lo que hacíamos. Solo queríamos un respiro. Mi voz fue un rayo láser de frialdad y verdad. No me mientas, Casimiro. Leí la carta que firmaste, la que enviaron por correo, y escuché cada palabra de Valeria esa noche. Lo sabían perfectamente. Le di mi ultimátum final, la cláusula de terror definitiva para asegurarme de que nunca intentara nada más, ni legal
ni emocionalmente. Escúchame bien, hijo. Tienes que irte de la casa en los 30 días, tal como acordamos legalmente. Si intentas demandarme de nuevo, si intentas cualquier acción para anular la venta, o si vuelves a acosarme a mí o a Braulio, revelaré todas las pruebas de Valeria y tu plan sobre el asilo frente a Braulio. Él te ama, Casimiro. ¿Qué clase de padre serás cuando tu hijo sepa que planeaste deshacerte de su abuela, la única que le enseña con respeto, solo para vender su casa? Él te odiará por esa traición. Y yo me aseguraré de que el mundo sepa la verdad de tu ingratitud. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Casimiro, a pesar de su avaricia y su cobardía, amaba a su hijo a su manera superficial. El miedo a perder el respeto y el afecto de Braulio era, por fin, más fuerte que su codicia. ¿De acuerdo, mamá?, susurró con voz rota. Nos vamos. Lo siento. Sí, Casimiro, respondí. Sí, ha terminado. Tienes 30 días. Y colgué, cerrando el circuito de comunicación para siempre. Inversión de poder. El legado de la ingeniera, el día del desalojo, la fecha límite que los nuevos dueños habían marcado, fue un día triste en esa calle, pero no para mí. Fue el día de la liberación final. Elodia y Braulio ya estaban perfectamente instalados en su hermoso y nuevo apartamento. Braulio tenía su propia habitación, con un gran escritorio de ingeniería que yo le había comprado, donde desplegaba mis viejos planos. Cuando Casimiro y Valeria se fueron, yo no estuve allí para presenciar su miseria. Les dejé una nota y un regalo final, un acto de enseñanza más que de perdón. La nota era corta, con mi caligrafía de ingeniera. Les deseo un buen comienzo, pero recuerden que la independencia es un bien que se cultiva con esfuerzo honesto, no se hereda ni se roba. Su base estaba mal calculada. El regalo no fue dinero, que ellos esperaban. Fue mi viejo, descolorido, manual de riego por goteo en zonas áridas, el que había abierto la mañana que oí el plan. Y dentro del manual, en la página 45, sobre los fallos por erosión, había una página marcada con un clip, con una frase escrita a mano que había sido mi mantra durante años. El respeto es la base de toda construcción. Sin base sólida, todo proyecto, toda vida, toda estructura cae. Era mi mensaje final para Casimiro, el resumen de la lección que había pagado por darles. Su matrimonio, su futuro financiero, la estabilidad de su vida, todo se había basado en la falsa e hiriente idea de que podían utilizarme como un recurso ilimitado. Habían tratado de construir su futuro sobre mi ruina. Al quitar la base, la casa y el dinero, el resto, su relación, su seguridad, su respeto, inevitablemente se desmoronaría. El poder se había invertido completamente, de forma permanente. Ellos eran ahora los desamparados, lidiando con un pequeño apartamento de alquiler y la necesidad urgente de encontrar trabajo y madurar. Yo era la mujer liberada, la dueña absoluta de su destino, la ingeniera que finalmente había terminado el proyecto de su propia felicidad y dignidad. La nueva vida y la autoridad absoluta. Mi nueva vida con Braulio fue más que maravillosa, fue la realización de un plano. Me uní a un club de lectura, hice varios viajes a Oaxaca, Chiapas y Puebla con mis amigas, redescubriendo el país que había ayudado a construir. Incluso comencé a dar clases de tejer en línea con un enfoque en geometría y diseño textil. La vieja fastidiosa se había vuelto una influencer de tejido, para la ironía final de Valeria. Braulio, por su parte, floreció sin el estrés tóxico y la burla constante de sus padres. Se concentró completamente en sus estudios, destacando en matemáticas y física. Me ayudaba a cuidar el pequeño jardín de hierbas en el balcón y hablábamos de ingeniería, diseño y la importancia de un buen presupuesto. Casimiro y Valeria se mudaron al pequeño apartamento de renta. La tensión financiera, la vergüenza por la pérdida de la casa y el resentimiento mutuo por el fracaso de su plan de herencia los consumió rápidamente.
Se divorciaron 6 meses después del desalojo. Casimiro me llamó para informarme, su voz vacía de emoción, solo de hechos. Valeria se fue, mamá. Me quedé solo en el apartamento. No sé qué voy a hacer. Lamento escuchar eso, Casimiro, respondí, sin falsedad, pero también sin un gramo de lástima. Espero sinceramente que encuentres un nuevo cimiento sólido para tu vida. Y esta vez, que lo construyas tú mismo. Utilicé una porción significativa del dinero de la venta de la casa para fundar la beca Elodia Morales para mujeres mexicanas en la ingeniería agrónoma. Mi legado no sería una casa de ladrillo, sería el empoderamiento de la próxima generación de mujeres fuertes, lógicas e independientes. Un cimiento de propósito que nadie podría venderme. Mi casa se fue, mis hijos se fueron, pero mi dignidad, mi propósito, mi independencia y mi nieto se quedaron conmigo. Palabras finales. Serenidad y juicio hoy. Desde mi balcón con vista al parque, mientras Braulio estudia diligentemente a mi lado, siento una paz inmensa, la paz del ingeniero cuyo diseño resistió la prueba del tiempo y el caos. Recibo postales de mis amigas de mis viajes. Las plantas crecen fuertes en mi balcón. Mi vida es una obra terminada, sólida, perfectamente presupuestada y hermosa. Mucha gente me pregunta, en las redes sociales de mi club de tejido, si me arrepiento de mis acciones. Sí, como madre, debí haber perdonado. Si debí haberles dado la casa, aunque me hubieran traicionado, y mi respuesta es siempre la misma, la respuesta fría, simple y certera de una ingeniera. Yo no destruí su vida. Ellos mismos firmaron el plano de su propia destrucción. Yo solo me aseguré de que, al final, les devolvieran las consecuencias lógicas de sus propias acciones. Ellos fueron los que cavaron la zanja de su propia tumba financiera y emocional. Yo solo me aseguré de que el proyecto de demolición se ejecutara con la máxima eficiencia y legalidad. La lección que les di no fue la venganza, fue la justicia constructiva. Soy Elodia Morales y hoy, a mis 68 años, soy mi dueña, mi jefa y mi única responsable, y me siento orgullosa de la solidez inquebrantable de mi carácter. Mi vida es mía, y me costó $800 USD de dignidad y un simple pero crucial cambio de planos. Pregunta final para mi audiencia. ¿Hice lo correcto como ingeniera que defiende su propiedad y su vida con lógica implacable? ¿O debí haber actuado como una madre tradicional que perdona y se sacrifica por la familia, incluso cuando esa familia busca su ruina? ¿Qué es más importante, el respeto ganado con esfuerzo o la obligación de la sangre?